Una lectura muy particular la encontramos en Génesis capítulo 18, versos 23 al 26. Este pasaje manifiesta cómo Abraham pasó de ser un siervo que sirve pan a un abogado e intercesor delante del Eterno. En este pasaje, Abraham no solo se limita a protestar, sino que establece una hipótesis de salvación basada en la presencia de la justicia. El argumento de Abraham en este proceso de intercesión se basa en que el juez de toda la tierra, antes de emitir una sentencia, debe realizar un juicio justo. Veamos lo que dice la lectura del verso 23. Vaikash Abraham Bayomer, Aaf tispe tzadik im rasha. En esta lectura el primer verbo que encontramos es nagash, que en esencia significa presentarse delante de o dar pasos hacia el frente, y muestra a Abraham acercándose delante del Eterno para fungir como un abogado o intercesor. En otros contextos en la escritura, esta palabra también significa acercarse para presentar súplicas por misericordia, como es en Génesis 44:18. En este caso, la intercesión de Abraham inicia con una pregunta. ¿Aaf tispe tzadik im rasha? En esta declaración encontramos el verbo hebreo zafá, que significa en esencia barrer o rasurar, y transmite el concepto de una destrucción total o la eliminación violenta de algo o alguien. Este pasaje también presenta dos adjetivos con un significado muy profundo. El primero de ellos es tzadik. El sustantivo tzadik proviene de la expresión hebrea zadak, que significa esencialmente rectitud, y describe la actitud de perfecta obediencia a los juicios y a los mandamientos del Eterno. De manera que un tzadik es aquel que acepta y vive alineado a los mandamientos que el Eterno ha ordenado. Un tzadik es la persona que se alinea a los estándares morales, judiciales y espirituales del Eterno. Entre las cualidades que caracterizan a este tipo de personas encontramos la fidelidad, la integridad, la generosidad, la veracidad y el valor. Respecto de este tema, el Salmo 1 en el verso 6 declara: Ki yodea Adonai derech tzadikim, bederech rashaim toved. Porque conoce Adonai el camino de los justos, y el camino de los malvados perecerá. Dentro de la Torá, el ejemplo más claro de un hombre justo es Noaj o Noé. El siguiente sustantivo que menciona Abraham en el verso 23 es rasha. En esencia, la palabra rasha significa culpable de juicio y describe a aquella persona que se desvió voluntariamente del pacto y la obediencia a los principios del Eterno. Rasha es el hombre que torció los caminos de la rectitud. Rasha también podría estar relacionado con la partícula hebrea ra'a, que significa tener un pensamiento retorcido, y esta es la antítesis de tzadik. Si un tzadik es aquel que guarda y anda por los senderos rectos del Eterno, el rasha es aquel que se apartó de ellos, o es el hombre que hizo sus propios caminos. En el verso 24, Abraham continúa con su objeción a través de la siguiente pregunta. Ulai yesh hamishim tzadikim betoch ha'ir, ha'af tispe velo tisa la makom, lema'am hamishim tzadikim asher bekirva. Supongamos que hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿Tú también destruirías y no perdonarías el lugar a causa de los 50 justos que hay en medio de ella? En la primera declaración que Abraham hace en el verso 24 encontramos la partícula hebrea ulai, la cual transmite la noción de probabilidad. Esto puede significar tal vez, ojalá o supongamos que. Y en ese sentido, Abraham no está exigiendo, está planteando una posibilidad. La partícula hebrea ulai sirve para reducir la expresión agresiva de la pregunta, buscando más una persuasión reflexiva. En ese mismo verso encontramos la expresión hebrea lo tizá, en donde tizá proviene de la palabra hebrea nasa, que significa levantar, elevar o sostener la carga. Abraham está planteando al Eterno si él puede quitar la carga del juicio sobre la ciudad a causa de la presencia de los justos. Esta palabra es importante porque nos hace visualizar el juicio de Dios como una carga o como un peso. Y esta carga puede ser llevada, levantada o removida por la justicia de los justos. De manera que la labor de un justo o un tzadik
es poder llevar sobre sus hombros las injusticias y la culpabilidad de los demás, buscando realinearlos a los principios éticos y morales del Eterno. El sádic, a través de su ejemplo, guía a los demás a la obediencia de los preceptos, con lo cual restaurarán sus vidas en obediencia y así evitarán la carga del juicio del Eterno. Abraham sugiere que en la ciudad podrían existir hasta 50 justos que podrían atrasar su castigo y darle salvación. En el verso 25, Abraham sube el nivel de su apelación. Ahora su argumento se dirige a la propia naturaleza del Eterno. Jalilá leja measot kadavar hazeh, leamit tzadik ibn rasha, veallá kazadik rasha, jalilá leja. Asofet kal haaretz lo ya'aseh mishpat. Y eso se puede traducir de la siguiente manera: que esté lejos de ti el hacer como estas palabras, el causar la muerte del justo con el malvado, que venga a ser el justo como el malvado esté lejos de ti. El juez de toda la tierra no hará derecho. En este pasaje encontramos una voz hebrea que es Jalilá, que en esencia significa profanar, hacer común o hacer vano, con lo cual Abraham insiste que hacer morir al justo junto con el malvado sería una acción común, que no está emparentada con el carácter y la santidad del Eterno. Abraham insiste que si el Eterno hiciera morir al justo junto con el impío, estaría profanando con ello su propia identidad como un juez que hace derecho y justicia. La última línea que encontramos en este pasaje dice: el juez de toda la tierra no hará derecho, donde encontramos la palabra hebrea mishpat, que significa hacer juicio, rectitud y traer orden. De manera que mishpat es colocar las cosas en el orden correcto. Los malvados reciben el castigo, pero los justos brillan como la luz del sol. Por el contrario, destruir al justo como si fuera un hombre malvado es traer desorden y caos. En este respecto, el Eterno no puede actuar en contra de su propia naturaleza. Él es completamente justo, que paga a cada uno según sus obras. Esta lectura cierra en el verso 26 que dice: Vayomer Adonai, Im emza bizom hamishim tzadikim betoch ha'ir, ve'enasati lekala makom ba'aburam. Y entonces dijo el Eterno: si yo encuentro en Sdom 50 justos dentro de la ciudad, entonces yo levantaré el castigo para todo el lugar a través de ellos.